Llevo 7 años con este canal y sigo pensando que hablar de animación japonesa es una tarea que me queda algo grande, pero siempre me piden que hable más de Estudio Ghibli, así que me pareció interesante abordar un tema no muy tratado en nuestra lengua. Es por eso que hoy quiero introducirlos al concepto denominado Kishotenketsu. Y sí, voy a evitar el japonés lo más que pueda para no pelearme con las pronunciaciones. Pero yendo al punto, ¿qué rayos es el Kishotenketsu? Tropecé con este término cuando se empezó a hablar de él en materia de videojuegos para explicar el desarrollo de niveles. Nos estamos refiriendo a una estructura narrativa, así que, ¿cómo debería abordar este tema? Creo que primero amerita establecer un cuadro comparativo entre Oriente y Occidente. Sabemos que cada cultura construye su propia visión del mundo y es de esperarse que esto influya en todas las áreas en las que una comunidad se desenvuelve, siendo una de ellas la manera en la que contamos historias. En Occidente logramos desarrollar estructuras narrativas como los 3 actos, los 7 puntos, el viaje del héroe o las funciones de prop son solo algunas que puedo citar en este momento, pero todas ellas coinciden en algo: identifican el conflicto como motor de la historia. En otros términos, la cultura occidental ha entendido la narración desde el concepto de la oposición. Se presenta un héroe o protagonista cuyo objetivo choca contra fuerzas antagónicas y de esta tensión nace un problema que debe ser resuelto. Por supuesto no estamos hablando de una cuestión a rajatabla, todos sabemos que conflictos y lucha de poderes los hay en todas partes del mundo, pero en lo que a narración respecta, la visión oriental está más centrada en la contemplación. Entonces, ¿es posible desarrollar una narración sin conflicto, o por lo menos donde el conflicto no sea lo más importante? Una estructura narrativa que persigue lo que acabo de mencionar es el Kishotenketsu, cuyos orígenes se remontan a la poesía china y cuya composición abarca 4 puntos clave. Tenemos el Ki, que es el equivalente a la introducción de cualquier narrativa. Aquí los personajes aparecen y se desarrollan los eventos necesarios para comprender lo que vendrá más adelante. Le sigue el Sho o desarrollo, donde se profundiza la introducción y aquí ocurren eventos importantes para los personajes involucrados. Por lo general, este apartado transcurre sin grandes sobresaltos. Posteriormente tenemos el Ten o giro. En este punto se introduce un tema nuevo o desconocido hasta ese momento. Es considerado el clímax de la historia y supone cierto desequilibrio entre lo narrado en el Ki y en el Sho. Puede ser un recurso inesperado para generar sorpresa, la introducción de un nuevo personaje o simplemente un relato que no parece tener relación con la historia principal. Y finalmente, el Ketsu o reconciliación es el punto que unifica los 2 primeros actos con el tercero y se recupera el equilibrio perdido. Puede existir un aprendizaje para los personajes o el propio espectador, pero no es obligatorio. Veamos entonces el ejemplo que propone Wikipedia. Ki. En los viejos tiempos solo se podía copiar información a mano y en el proceso se cometían errores. Sho. El avance de la tecnología permitió hacer copias exactas rápidamente gracias a las fotocopiadoras. Ten. Aunque viajar en vehículo ahorra tiempo y energía, no es posible disfrutar del paisaje, de modo que caminar, aún con sus desventajas, permite un mayor contacto con la naturaleza. Ketsu. El fotocopiado está muy bien por lo que ofrece, pero a veces es mejor copiar a mano por la simple belleza de escribir. Como se puede apreciar, este tipo de narración se centra en el choque y contraste entre situaciones para plasmar su mensaje. Por supuesto existen muchas formas de emplear esta estructura, ya vamos a llegar a eso más adelante, pero visto lo visto, podemos hablar de Ghibli. Estudio Ghibli, Ghibli, Ghiburi, como le quieran decir, es uno de los estudios de animación más renombrados del mundo. Hablar de animación y especialmente hablar de animación japonesa nos obliga a repasar sus obras más importantes, y aunque varios ayudaron a moldear esta casa creativa, sus pilares artísticos han sido Hayao Miyazaki e Isao Takahata, ambos protagonistas directos de la Segunda Guerra Mundial y del Japón de posguerra. Con frecuencia sus películas son proyecciones de sus respectivas biografías e ideales. Los mundos de Ghibli exploran terrenos de fantasía, algunas veces partiendo de una cosmogonía bien japonesa, otras veces del imaginario europeo, pero también han sabido contar historias de corte más realista. Destacan por sus personajes llenos de determinación. El destino de la naturaleza ante el comportamiento humano y las consecuencias devastadoras de la guerra son preocupaciones genuinas de este estudio. Yendo a lo nuestro, ¿cómo encaja el Kishotenketsu en todo esto? Aunque hay muchos matices que tenemos que explicar, el Kishotenketsu ya se puede rastrear en la etapa pre-Ghibli, y me gustaría ilustrarlo con su producto más conocido de esa época, Heidi. Dirigida por Takahata con el apoyo de Miyazaki en la dirección artística, Heidi es una serie basada en el libro del mismo nombre sobre una niña que vive en los Alpes suizos. Cada episodio gira alrededor de la inocencia de Heidi y cómo va descubriendo el mundo, pero quizás lo más interesante es ver cómo influye en los demás personajes. El caso más notorio es el del abuelo. De ser un viejo huraño y de carácter difícil que vive solo en las montañas, vemos cómo la relación con su nieta lo va cambiando de a poco, mutando a una faceta más dócil. Al ser una obra de carácter costumbrista, su propia esencia se presta para este tipo de narración, y no creo que esté libre de objeción afirmar que todos los capítulos se construyen en base a esta estructura. Algunos claramente sí, otros no tanto, pero lo que rescato es que ya desde su juventud, los futuros creadores de Ghibli tenían nociones de cómo narrar con el Kishotenketsu.
Un ejemplo que sí encaja perfecto en este modelo es Kiki Entregas a Domicilio, que precisamente trata del crecimiento y la madurez. Kiki es una brujita que acaba de cumplir 13 años y, como es costumbre entre los suyos al llegar a esa edad, decide abandonar la casa de sus padres y buscar una ciudad donde pulir sus habilidades. Desde su partida junto a Gigi, su compañero gatuno, su trayecto hasta llegar a una ciudad costera y finalmente encontrar un lugar donde instalarse, tenemos la introducción. Conocemos a la mayoría de personajes principales y queda retratado el carácter de la protagonista, entusiasta, aunque inexperta, tímida y algo inocentona. El desarrollo inicia cuando Kiki empieza a ayudar en la panadería de la señora Ozono, y como la única habilidad que domina más o menos bien es el vuelo, decide empezar un servicio de delivery. Durante esta etapa se suceden una serie de situaciones y se introducen a nuevos personajes, pero principalmente vemos a Kiki lidiar con los altibajos de ser independiente, lo cual no siempre es un camino de rosas, desde soportar decepciones, experimentar el rechazo o la hostilidad de otras personas, enfrentar situaciones estresantes o no saber dominar emociones como los celos o la baja autoestima. Kiki es un fiel reflejo de lo que significa ganarse un lugar en el mundo. Es ahí donde se nos introduce el giro. Al mejor estilo Spider-Man 2, Kiki empieza a perder sus poderes de bruja. Este cambio es interesante porque despoja al protagonista de su habilidad principal, lo que repercute en su estado de ánimo. Pero como el mensaje de la película es el de seguir adelante a pesar de las adversidades, Kiki va recuperando la confianza en sí misma poco a poco gracias a su relación con los demás. No es sino hasta que su amigo se ve envuelto en una situación de peligro que Kiki recupera sus poderes para salvarlo, finalizando la historia bajo los aplausos y la admiración de todo el mundo y reconciliando al personaje consigo misma. Ustedes pueden pensar que la historia es en exceso sencilla como para profundizar demasiado, pero un lector experimentado sabe que el secreto de una buena narración es decir mucho con poco. Ergo, si descomponemos la historia por temas, tenemos lo siguiente. Tema 1. Empezar una nueva etapa siempre es emocionante. Tema 2. Toda etapa está cargada de cosas buenas y cosas malas. Tema 3. La adversidad y el agotamiento pueden desviarnos de nuestros objetivos. Tema 4. Permanecer fiel a uno mismo y seguir adelante es lo mejor para enfrentar los desafíos que se nos presentan. A esto nos referimos cuando hablamos de narración sin conflicto. A pesar de ser una historia infantil con una bruja de protagonista, el desarrollo de su mundo no se centra en alguna crisis o enemigo a batir, ni siquiera en el clásico maniqueísmo de lo bueno contra lo malo. Todo lo que se nos muestra es una serie de circunstancias que van moldeando a nuestra protagonista. Así que hagamos el mismo ejercicio con uno de los personajes más conocidos de Ghibli. Mi vecino Totoro es la historia de Setsuko y Mei, dos hermanas que se mudan con su padre a una residencia rural para estar más cerca del hospital donde su madre, enferma de tuberculosis, está siendo atendida. En este escenario, el misterioso espíritu conocido como Totoro llevará a las niñas a vivir una serie de experiencias mágicas. Elegí hablar de Totoro en segundo lugar porque su narración y sus mensajes son un poco más difíciles de explicar. La forma más rápida de entender su temática es apelar a lo que siempre hacemos cuando queremos entender un guión cinematográfico: identificar el deseo y la necesidad de los personajes. Totoro es una historia de inocencia y resiliencia. En el caso de Mei, su corta edad se refleja en ambiciones sencillas. Su deseo es ver a su madre y jugar como cualquier niña pequeña que no entiende mucho de las cosas que pasan a su alrededor. Es bastante curiosa y tiende a las rabietas, síntomas de lo mucho que tiene por aprender. Demuestra mucha dependencia para con su hermana a causa de la ausencia de su madre. Setsuko es la hermana mayor y casi la triplica en edad. Por esta condición es más consciente de la situación que atraviesa la familia y es la que se echa el cuidado de Mei al hombro la mayor parte del tiempo. Aunque no lo deje en evidencia, su deseo probablemente pase por no tener que vivir una situación tan estresante a su corta edad, ya que claramente está madurando más rápido de lo normal. Sin embargo, la necesidad de ambas hermanas pasa por alivianar la carga que tienen ante una situación que amenaza con robarles la inocencia. El propio Miyazaki pasó gran parte de su infancia trabajando y cuidando de su madre mientras ésta yacía enferma, de modo que plasma su preocupación por resguardar la pureza y la alegría de las niñas ante una circunstancia que las empuja a una cruda realidad. Es ahí donde Totoro juega un papel fundamental sirviendo de escudo y transportando a las hermanas a pequeños oasis de fantasía. Básicamente, en eso se resume la introducción y el desarrollo. El giro sobreviene cuando la condición de la madre parece empeorar y Mei se pierde en el bosque. Ante la desesperación, Setsuko acude a Totoro, quien nuevamente con su magia ayudará a resolver el problema. Al final encuentran a Mei, se revela que la salud de la madre no solo no corre peligro, sino que está mejorando y la familia termina finalmente reunida. El hecho de que toda la película esté contada poniendo a las hermanas como el centro de atención es una prueba de lo que Miyazaki pretendía con esta cinta. Si bien los adultos son conscientes de que comparten escenario con criaturas mágicas, estos solo se manifiestan en presencia de las niñas. De esa forma tenemos lo siguiente. Tema 1. La imaginación y la inocencia de la niñez. Tema 2. La fantasía como una vía de escape de la realidad. Tema 3. La realidad puede ser muy dura. Tema 4. La fantasía puede ayudarnos a ganar coraje para enfrentar la realidad.
Lo más llamativo de una historia como Totoro es que nunca parece contarnos todo lo que esperamos de ella, sino que todo se construye en base a sutilezas que encierran mucha más profundidad de la que podemos ver a simple vista. Nosotros estamos acostumbrados a que el arco de un personaje debe cerrarse por completo para sentirlo satisfactorio, mientras que el Kishō Tenketsu no se preocupa por mostrar estos cambios de manera perfecta. La belleza radica precisamente en la imperfección. Hablamos de desarrollos de personaje mucho más sutiles partiendo de situaciones clave y sus respectivas consecuencias. Por eso es importante entender que si la película acaba dejándonos con las ganas es porque el realizador decidió que ya terminó de mostrarnos todo lo que quería mostrarnos, dejando a los espectadores la tarea de descifrar su mensaje. Pero Totoro y Kiki son historias con finales felices. ¿Qué pasa cuando miramos en el corazón de una historia más trágica? La tumba de las luciérnagas es una película de Isao Takahata que se estrenó en paralelo con Mi vecino Totoro, ya que la idea en ese momento era mostrar que Studio Ghibli tenía capacidad para todo tipo de historias. Trata de dos hermanos intentando sobrevivir a los estragos de la Segunda Guerra Mundial, donde Seita, el hermano mayor, no cuenta con la madurez económica ni emocional para hacerse cargo de su hermanita Setsuko, lo que termina en un desenlace fatal. Explora diferentes temáticas, desde la perspectiva japonesa sobre la contienda, sutiles críticas al gobierno japonés de entonces y finalmente el impacto de la guerra en la población civil. Aunque posee narración quebrada, la vamos a dividir de la siguiente manera. Introducción. Seita y Setsuko sobreviven a un bombardeo enemigo pero lo pierden todo en el proceso, incluso su madre, quien fallece poco después. El tema, la cara más violenta de la guerra. Desarrollo. Mientras esperan a que su padre regrese del frente de batalla para hacerse cargo de ellos, los hermanos van a vivir a casa de una tía, pero debido a la incomodidad que les genera, Seita toma la decisión de abandonar la casa y refugiarse en un búnker abandonado para vivir bajo sus propias condiciones. Tema, la guerra saca lo peor de las personas. Giro. Se revela que el padre ha muerto en batalla y Seita y Setsuko empiezan a sufrir las consecuencias de la falta de comida. La precariedad y la hostilidad de la sociedad aumentan considerablemente. Tema, las consecuencias del orgullo en tiempos de adversidad. Desenlace. Las condiciones hostiles y la falta de comida terminan por hacer que Setsuko muera de desnutrición y Seita la sigue poco después. Los espíritus de ambos se encuentran en una época futura. Tema, tanto la guerra como las malas decisiones pueden llevar a la desgracia. Aquí convendría repasar el simbolismo comúnmente atribuido a esta historia. Con frecuencia el cine de Ghibli suele ser multitemático y sus personajes se mueven dentro de muchos matices, pero para algunos estudiosos, Seita representaría al gobierno japonés, quien aún sabiéndose perdedor de la guerra, se niega a aceptar los hechos a causa de un orgullo absurdo. Que Seita encuentre refugio en un búnker de guerra a la atenta espera de un padre victorioso que nunca llega, refuerza esta idea. Las consecuencias de este actuar lo sufrirá principalmente Setsuko, quien representaría en este caso a la población civil. Yo sé que estoy pasando por alto detalles como el contexto devastador o las intenciones de Seita de proteger a su hermanita por encima de todo. No obstante, eso no quita que Seita tenía opciones incluso en este escenario. Por eso la cinta no es condescendiente con sus personajes y advierte sobre la importancia de saber adaptarse en momentos difíciles y anteponer la realidad por encima del orgullo o los ideales. Hasta ahora vimos 3 ejemplos, 3 circunstancias diferentes sin plantear un enfrentamiento como tal. La siguiente pregunta es, ¿puede el Kishō Tenketsu funcionar con otros tipos de narración? Aunque podamos identificar o asociar los orígenes culturales de ciertas estructuras, aquello no niega la existencia de un montón de obras donde ambas filosofías coexisten entre sí. Tenemos un montón de productos anime que fácilmente encajarían en las típicas narrativas hollywoodenses, como también a un montón de creadores occidentales más interesados en narrativas del tipo contemplativas. Haciendo una mirada rápida al cine animado japonés, existen varios ejemplos donde el giro marca el punto de inflexión hacia un problema tangible. Perfect Blue, La chica que saltaba a través del tiempo, Ghost in the Shell o Your Name son solo algunos ejemplos que desarrollan un tema X para redondear la trama con la aparición de un ente antagonista. En Ghibli tenemos el caso de La princesa Mononoke, donde se aprecia una lucha entre el progreso humano y la naturaleza, descomponiéndose en las siguientes partes. Pero en La princesa Mononoke también podemos identificar un ritmo narrativo más cercano a Occidente. Gran parte de la misma encaja en el monomito del viaje del héroe. Apreciamos su relación con el Kishō Tenketsu al entender que esta historia contrasta las diferentes posturas y necesidades entre sus personajes hasta que las tensiones escalan en enfrentamientos directos. Como dije, el giro es considerado el clímax en el Kishō Tenketsu porque es donde se termina de definir el mensaje de la obra. Varias películas de Ghibli nacen del llamado a la aventura. En El regreso del gato, el clímax ocurre durante la parte más emocionante de la historia, que es la lucha por salvar a Haru. En Ponyo se percibe lo contrario. La película empieza con un espíritu aventurero y luego el giro implica un viaje para poner a prueba la voluntad de sus protagonistas. En la tragicomedia de la guerra de los mapaches, la película desarrolla el tema de la naturaleza contra el expansionismo humano, pero los personajes eventualmente van
van mutando ante la realidad de su inminente derrota y aprenden a convivir con los invasores. En los recuerdos de Marnie, toda la trama desarrolla un misterio, siendo el giro la revelación que termina de cerrar el arco de sus protagonistas. En cambio, si miramos en las películas más dramáticas de Ghibli, veremos que el giro tiende a representar un golpe de realidad. Un ejemplo que me gusta es Recuerdos del Ayer, donde Takahata explora diferentes temas como la tradición campestre frente al frenetismo de la ciudad o las implicancias del pasado para luego exponer el tema central de la cinta, la necesidad de la protagonista de comprometerse con su presente. Lo mismo en Susurros del Corazón, de carácter más romántico. Cuando Shizuku empieza a comprometerse con sus sueños, representado en su deseo de ser escritora, es que su desarrollo empieza a concluirse. Estos son solo algunos ejemplos porque claramente este video no da para hablar de todas las películas del estudio. Lo que pretendo con esto es que entiendan cómo funciona el Kisho Tenketsu. Habiendo asimilado todo lo dicho, hay un elemento que da identidad al estilo Ghibli y que complementa el carácter contemplativo de sus obras: el silencio o el vacío. Y no me refiero a vacío real, sino a uno simbólico. Si bien hay momentos para la acción y la espectacularidad, también hay momentos de quietud y tranquilidad. Momentos en los que parece que no está ocurriendo nada o escenas que a simple vista parecerían una pérdida de tiempo, pero que en realidad están aportando mucho más a la historia de lo que pensamos. Si bien es cierto que los guiones de cine con frecuencia buscan un balance entre el movimiento y la pausa, en Ghibli dan un paso más allá. Estoy seguro que todos alguna vez escuchamos esta frase: esta película es muy lenta. Y sí, la lentitud puede ser un defecto si uno no sabe ejecutarla, pero también puede ser una gran virtud. Nosotros tendemos a interpretar este tipo de espacios vacíos como aburridos porque estamos muy acostumbrados a la acción frenética, pero Miyazaki habló de la importancia de este tipo de escenas. Él lo define como el intervalo entre un aplauso y otro. Entre cada aplauso hay un espacio vacío. Si solamente existe ruido, sin momento para relajarse, entonces la obra pierde fuerza frente al espectador. Este simple agregado es lo que enriquece notablemente el Kisho Tenketsu en las películas de Ghibli y se puede utilizar de múltiples maneras. En Kiki se utiliza para generar inmersión en el escenario. En Se levanta el viento, estos momentos ayudan a desarrollar vínculos entre los personajes. En Recuerdos del Ayer, estos momentos se utilizan para retratar el costumbrismo explorado en la cinta, y de hecho, en cualquiera de sus películas se usa para permitirnos apreciar el arte de sus escenarios, ya que Ghibli es experto en construir sus imágenes como cuadros en movimiento. Volviendo a Mi vecino Totoro, tenemos una escena donde todo se reduce a mostrar detalles, entre la lluvia cayendo, la niña chapoteando, el paso de una bicicleta, la llegada de la noche, el lento avanzar de un sapo y muchos detalles más. Tenemos un total de casi 3 minutos donde parece que no ocurre nada. Sin embargo, lo que Miyazaki está haciendo es generar tensión y preparar a la audiencia antes del momento principal, porque sí, la tensión no siempre tiene que ser negativa. En El castillo vagabundo, estos momentos de introspección cumplen varias funciones, desde generar un contraste entre la paz y el caos en una clara denuncia de los destrozos de la guerra, hasta profundizar en la psicología de los personajes. En el cuento de la princesa Kaguya se utiliza para retratar las emociones de su protagonista, pero también para alimentar la inmersión del Japón medieval en el que transcurre la historia. Llegados hasta acá, creo que queda más que claro cómo funciona el Kisho Tenketsu y cómo Ghibli lo utiliza para sacarle el mayor provecho posible. Así que para ir cerrando este video, vamos a hacer un pequeño ejercicio con una de las películas más conocidas del estudio y que creo es un buen equilibrio entre todo lo que estuvimos hablando. El viaje de Chihiro puede presumir de muchas cosas, desde ser la película animada más taquillera de Japón hasta el 2020 o ser la única película anime a la fecha que se ha hecho con un Oscar. Trata de una niña de 10 años llamada Chihiro que durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico. Desde ahí deberá encontrar la forma de salvar a sus padres y regresar a su mundo. Chihiro es una suerte de chica anti-Ghibli. Mientras la mayoría de ellas tienden a ser entusiastas y valientes, Chihiro es apática, malhumorada y hasta cobarde. En más de una ocasión se ve superada por la situación. Esto no quiere decir que las otras protagonistas de Ghibli no tengan momentos de debilidad, pero el tratamiento de Chihiro tiene sentido porque esta es una historia de sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, la introducción abarcaría todo el proceso desde el inicio de la película hasta que Chihiro queda atrapada en el mundo de los espíritus. Durante el desarrollo, el personaje se enfrenta a todo tipo de situaciones y sufriendo diferentes altibajos. Probablemente donde más queda en evidencia el salario emocional para ella es luego de la escena del espíritu pestilente en la casa de baños. Sin embargo, cuando Chihiro ve a su amigo Haku en peligro, se arma de valor para ayudarlo. Ese sería el giro en esta historia. Personalmente me gusta pensar en el Kisho Tenketsu como una estructura para poner al protagonista a aprender diferentes lecciones. Así que si esto fuese como la escuela, si en lo que dura el desarrollo Chihiro debe superar diferentes tipos de pruebas, rescatar a Haku es su examen final. El caso de Chihiro me parece por lo menos curioso, porque aunque su tema central sea el viaje liminal, más que un arco de personaje, la película interpreta los sentimientos que ésta guarda en su
universo interior y donde más lo vemos es en los momentos de quietud. Yo sé que en la cinta existen un montón de códigos y símbolos que representan los temas clásicos del estudio, pero en su síntesis nos lleva a dimensionar todo el universo de emociones que una niña en proceso de madurez puede llevar a cuestas, y es otra prueba de cómo la filosofía de la contemplación, propia del Kisho Tenketsu, puede ser una increíble herramienta para desarrollar y entender a los personajes de nuestra historia. Independientemente a cómo los creadores decidan usar esta estructura, estoy seguro que a partir de ahora más de uno verá las películas japonesas con otros ojos. ¿Qué les pareció este video? ¿Conocían al Kisho Tenketsu? ¿Qué otras películas podrían encajar en este estilo narrativo? Por favor, no se vayan sin dejar un comentario. Y si me quieren ayudar, ya saben que compartir y puntuar el video siempre ayuda muchísimo, y en el remoto caso de que un servidor les haya caído bien, lo cual es científicamente imposible, les dejo los links a mis redes sociales en la descripción de este video. Están invitados a seguirme. Por lo general estoy más activo por ahí. También recuerden que hacemos stream 2 veces por semana. Me pueden seguir en mis canales secundarios de stream también. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Así que muchísimas gracias una vez más por su apoyo. Los quiero mucho. Me retiro con la promesa de volver. ¿Está bien? Un fuerte abrazo y que estén bien.